Vamos a hablar un poquito de Mariano Moreno, ¿no? Sí. Se cumplió aniversario de su muerte y queremos charlar. Hombre que fundó un diario, Sí. hombre controversial, ¿o no? Controversial, muy importante, es el En la fuego. historia argentina. En la historia argentina, el fuego de la Revolución de Mayo. ¿Viste? Cuando Mirá. empieza la Revolución de Mayo, la famosa primera junta, ¿te acuerdas la figurita de Villiquen? Sí. Presidente, secretarios, vocales. El que le pone más ahínco, más ganas al proceso revolucionario va a ser Mariano Moreno. Bien. Y va a morir prontamente, va a morir o... ¿Lo mataron o se murió? Bueno, los historiadores puristas, viste, lo de academia, que no es mi caso, nunca entraré a una academia. Los que quieren quedar bien, decís vos. Los que son extremistas en cuanto a que hay que tener la prueba escrita, el testimonio. Sí, todo el papelito, bueno, la a acta veces, de función y todo. ¿Dónde están? Acá están mis compañeros historiadores. A veces no hay prueba escrita, o la prueba escrita no es certera, Bien. o el testimonio, o la prueba material. Entonces hay que por ahí razonar y usar el criterio. Y el sentido común. Claro, Y el claro. sentido común. Mariano Moreno murió en un viaje hacia Gran Bretaña, en barco, en alta mar, ¿no es cierto? Previamente había tenido amenazas de muerte y según su hermano Manuel Moreno, en el libro Vida de Mariano Moreno, dice que lo envenenaron, que le dieron una sobredosis de medicamentos y había ciertas causas muy necesarias para matar a Mariano Moreno. ¿Qué pasa? El cadáver, vos sabés que en el barco no puede quedar. No. Se lo tiraron al alta mar, ahí a la altura de Santa Catarina, al sur de Brasil, y nunca vamos a hacer la autopsia a Mariano Moreno. Entonces, Menos en esa época. por supuesto, lo mataron, yo creo que lo mataron. Yo creo que lo mataron. Pero pasó como que murió por algunas enfermedades, algunos trastornos digestivos que tenía y fue mal medicado por el capitán del barco inglés. Siempre una mala praxis, digamos, ¿no? Una mala praxis. Mala praxis, aparte no era médico. Y Bien. además cuando pidieron que, venía descompuesto, le pidieron que se acercaran a la costa a bajarlo a un hospital, el capitán inglés del barco inglés no quiso. Mariano Moreno es el gran revolucionario de la Junta de Mayo. Mirá y va a vos. tener la pelea famosa, la dicotomía con Cornelio Saavedra, presidente de la Junta. Había no se llevaban bien. No. Con Cornelio Saavedra. Exacto. Se llevaban muy mal. El agua y el aceite. Mirá vos. El agua y el aceite. ¿Hasta qué extremo llegó esa pelea entre ellos? El sospechoso número uno del autor intelectual de la muerte de Mariano Moreno es Cornelio Saavedra. Tremendo, mirá. Sí, es el sospechoso número uno. ¿Qué pasa? Algunos dicen, ¿te acordás que hace 10, 15 años el tema de la grieta? Sí. Viste, siempre hubo grieta en la Argentina, federales unitarios, radicales conservadores, peronistas radicales, siempre hubo grieta. Y la grieta formalmente cuando empieza la Revolución de Mayo es entre morenistas y saavedristas. Ah, mirá. Claro, coinciden ambos en liberarse de España, la independencia. Las formas no las coincidían. No, y el proyecto, porque Mariano Moreno quería hacer una patria, liberarse y cambiar el sistema social. Un sistema social donde había esclavos, donde había siervos, donde la mujer estaba absolutamente descartada, era un mero adorno, ¿no es cierto? Ahí sí había un patriarcado social, económico, ilegal, porque era así. Una sociedad de porquería, Roberto, la sociedad colonial, realmente. Claro. Entonces, Saavedra, bueno, liberémonos de España, los intereses de los grandes exportadores, comerciemos con todo el mundo, que España no te lo permitía, y hasta ahí nomás. Mariano Moreno, no, liberémonos de España y creemos una sociedad nueva, más justa, de ciudadanos con democracia. Esa es la línea de Mariano Moreno, Juan José Castelli, Belgrano, San Martín. Es revolucionaria. Mariano Moreno está en la línea de San Martín, Cornelio Saavedra no. Bueno, eso sería yo te diría que sí, pero sería una discusión con algunos historiadores, ¿no es cierto? Yo creo que Mariano Moreno quería independencia y revolución. Bien. ¿Sí? Y cambio social. No solamente cambiar el collar para que siga el mismo perro, ¿no es cierto? Saavedra era un hombre de 50 y tantos años que para la época era viejo. Y Moreno era joven, tenía 30 años, muere a los 31, 32 años. Muy ¿cierto? joven. Claro, entonces hay una diferencia también biológica, ¿sí? Etaria y demás, claro. Sí, y además Mariano Moreno, un hombre muy leído, abogado, estudió en la Universidad de Chuquisaca y había leído los libros prohibidos. ¿Cuáles eran los libros Bueno, era prohibidos? abogado, periodista, hizo el primer diario La Gaceta. Perfecto. ¿Y qué cargos ocupó él? Secretario de la primera junta. Secretario de la primera junta. Secretario de la primera junta junto a Juan Para José contarle a la Paso. gente, ¿no? Por Claro, supuesto. Saavedra presidente, Mariano Moreno secretario de la primera junta. Tiene 2 o 3 cosas puntuales que hacen esos 7, 8 meses. Un secretario revelado del presidente, ¿no? Sí, pero en realidad era un cuerpo colegiado, estaban los vocales, pero el que más pesaba
el más revolucionario era Mariano Moreno. Había leído a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, que eran libros que hablaban de la democracia, de la movilidad social, de la igualdad del ciudadano ante la ley, y eso en el siglo XIX era revolucionario. Claro. Mirá qué fuerte lo que decís. Estamos hablando de una sociedad. La igualdad de ciudadano ante la ley, sí, en esa época era revolucionaria. Era revolucionaria, porque venía de la época de la Revolución Francesa, 1189, pero en todos los países del mundo reinaba la monarquía. Y la sociedad de casta, que está de moda la palabra casta, ahí sí había la casta, ¿no es cierto? Los ricos, españoles o criollos arriba, en el medio los indígenas, los gauchos marginados o explotados, y en el fondo una vergüenza, los esclavos. Claro. Vos pensás, Roberto, que muchos de estos jóvenes, Mariano Moreno, Belgrano, Simón Bolívar, han visto en su infancia y juventud desembarcar barcos con esclavos, jóvenes, hombres jóvenes y mujeres jóvenes secuestrados desde África, con grilletes, ¿no es cierto? Después trasladarlos a un barrancos, ahí en Buenos Aires, la zona de Barracas, y después al otro día lavarlos, más o menos, vamos a decirlo así, al otro día ponerlos en venta en la plaza. Eso era tremendo, ¿no es cierto? Denigrante. Denigrante. Contra esa sociedad se alzaron los revolucionarios de Mayo. Otros lo hicieron por negocios, por cuestiones políticas. Los cargos de la sociedad colonial lo usaban solamente los españoles nacidos en España, no podían usarlo los americanos. Entonces también hay una causa ahí de la Revolución de Mayo. Claro. Hay mucha, pero Mariano Moreno tenía sensibilidad social. ¿Hombre casado, soltero, con hijos? Casado con Guadalupe Cuenca. Muy buena tu pregunta. Casado con Guadalupe Cuenca, que le escribe unas cartas muy amorosas antes de cuando él se embarca a morir, digamos, claro, a Gran Bretaña porque no llega, y donde ella le dice que la han amenazado, que le mandan abanicos de luto, y le dicen que va a ser viuda, y cartas muy amorosas y de mucho sentimiento en una época donde las parejas se armaban entre los padres, ¿viste? Pero ahí hay un amor genuino. Guadalupe Cuenca, que va a terminar recibiendo una pensión mínima del gobierno de la Junta Grande. Por la muerte. Por la muerte. Y a partir de la muerte de Mariano Moreno, ¿qué cambio hay? Se retrasa el proceso revolucionario, ¿sí? Se termina la primera junta, viene la Junta Grande, que es lo que no quería Mariano Moreno, primer triunvirato, segundo triunvirato, y se estanca, se sigue con la ficción de Fernando VII, no se declara la independencia hasta que llega José de San Martín, ¿no es cierto?, que dice vamos a agilizar esto y dejémonos de joder, independencia de España y cualquier metrópoli, pero cambio del sistema social. Para decirlo concreto, la dinámica de la historia, Roberto, que siempre lo hablamos. El pobre más pobre hoy en la Argentina, sí, hoy con el gobierno de Milei incluso, vive mejor que lo que vivía un esclavo o un indígena, claro, un gaucho en el 1810. Y esa revolución y ese cambio social se dio gracias a personas como Mariano Moreno y como San Martín, sí, ¿no? Sí. Bueno, interesante. ¿Qué se nos viene de natalicios o muertes, acontecimientos? Bueno, estamos llenos porque vamos a ir recordando todos estos temas que está bueno recordarlo. El Día del Periodista es en relación también a la fundación del diario, ¿no? Totalmente. Y en relación a Mariano Moreno. Claro, obviamente. Porque vos sabés que la Gaceta es un diario que él lo pone donde da cuenta de los actos de gobierno. Los diarios anteriores, lo del Virrey, era un panfleto que lo ponía el pregón, que era el que iba a la plaza y decía pasó esto, anunciaba la venida de una obra de teatro, corrida de toros que había en Buenos Aires, punto. No se hablaba de los actos de gobierno, sería el boletín oficial. Y ¿no? el primer diario que empieza a emitir los actos de gobierno es la Gaceta, y da cuenta al pueblo de lo que está sucediendo. ¿Con una mirada objetiva o tendenciosa? Bueno, tendenciosa hacia la revolución, por supuesto, pero nosotros el 25 de mayo de 1810 empieza un proceso revolucionario e independentista que termina el 7 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. Claro. Son 14 años de guerra y de convulsiones internas, ¿no es cierto? Entonces el pueblo está en armas y tiene que saber lo que está pasando y quiénes lo dirigen. Esa es la visión de Mariano Moreno, por eso fue firme en sus convicciones. Exacto. Y en su accionar.